Hola. Hola, ¿cómo están? Este es un video resumen de todo lo que fue nuestro año con la Working Holiday en Francia. Primer año en Europa. El 12 de enero salimos desde Foz de Iguazú hacia Barcelona y desde Barcelona nos tomamos un avión a Niza, Francia y nos esperaban Andrés y Vanessa. Nosotros tuvimos la suerte de tenerlos a Andrés y a Vane, que nos hicieron ellos ya vivían en Francia, en Niza, y nos hicieron los papeles para darnos alojamiento durante un tiempo. Eso nos permitió hacer la visa, por lo tanto no teníamos que presentar ningún tipo de reserva en algún hotel o hostel. Los primeros días los tomamos para conocer la ciudad, ubicarnos, conocer también cómo se manejaba el tránsito, los colectivos urbanos. También fuimos a conocer el mar, llegamos en enero, por lo tanto era pleno invierno, pero fuimos a tomar unos mates al mar, conocer un poco, comer un poco la comida francesa que conocíamos, pero todo pausado y tranquilo, ya que ese era un proceso de adaptación aún. Los primeros días de febrero que nos ubicamos ya, instalamos en nuestro departamento, pudimos ir a hacer nuestras compras, conocer los distintos nombres en otro idioma diferente total. Aprendimos también a manejar el tema precio, calidad y a manejarnos con euros, porque nosotros veníamos de Argentina y cada 2x3 era muy común hacer el cambio para saber cuánto gastábamos y nos costó tal vez acostumbrarnos a qué cosas eran baratas, a qué cosas eran caras, a qué comprar, a qué no, cómo se llama, porque los productos también del supermercado son todos diferentes. Bueno, después de ese tiempo, 2 semanas, 3 semanas, Flor encontró una oferta de trabajo para mí en un restaurante que me quedaba un poquito alejado, pero valía la pena porque nos hizo comenzar a generar ingresos y a tener experiencia en el ámbito que después nos ayudó durante toda la estadía. Necesitábamos un trabajo rápido porque llegamos con ahorros, pero los ahorros se van terminando. Entonces él comenzó a trabajar ahí y a las 3 semanas me llegó a mí una oferta de trabajo en una agencia de limpieza, donde ahí comencé a trabajar. A todo esto, cuando nos dimos cuenta ya era marzo, ya teníamos trabajo, ya conocíamos un poco más la ciudad. Entonces llegó el momento de tratar de socializar. Perfecto, conocimos muchos argentinos que estaban en nuestra misma situación. Empezamos a hacer reuniones, comidas, salíamos, hacíamos excursiones, íbamos a la cancha, algo que nos ayudó mucho porque veníamos con el envión del mundial y demás, entonces eso quedó muy marcado en el grupo. Y es un punto que también hay que tener en cuenta, que uno cuando emigra necesita sí o sí tener esa contención de otra gente que está en la misma situación que uno. Por suerte en lugares como Niza, argentinos hay un montones y uno siempre encuentra con quién poder tomar un mate, con quién poder comer, tomar un vino, salir. Entonces fue necesario y fue un grupo de amigos que claramente nos dura hasta el día de hoy. Durante los siguientes meses, ya un poco más establecidos en la ciudad, comenzamos a recorrer lugares de al lado, empezamos a buscar vuelos en Skyscanner, vuelos que salían tal vez muy económicos, entonces comenzamos a viajar un poco, así también empezamos a ir a viñedos que estaban cerca de la ciudad donde vivíamos. Después de estar ya instalados, pasamos mi primer cumpleaños fuera de casa, festejamos también con las amistades, comenzamos a invertir en nosotros, nos íbamos de compras, compramos cosas que necesitábamos para la casa y todo gracias a una administración posible como no es tan posible estando en Argentina. Después de dejar el trabajo en el restaurante, me sumé a la empresa donde trabajaba Flor y seguimos trabajando por 5 meses en esa misma empresa, juntos los dos. Exacto. La diferencia fue en que entre el año pasado y este aumentó el SMIC en Francia, que es lo mínimo que uno debe ganar, y ahora es 1.800 euros. Nosotros en ese momento, después de trabajar en esta empresa, notábamos que tal vez nuestro sueldo no cumplía con las reglas básicas de Francia, porque lo comparábamos con otros compañeros y nos dábamos cuenta que ganábamos menos, que trabajábamos tal vez horas que no nos estaban pagando, que había muchas irregularidades, que generalmente uno tiene 2 días francos y nosotros solamente teníamos 1. Entonces empezamos a replantearnos el hecho de hacer un cambio de trabajo, pero la realidad es que uno estando en una situación así le da miedo renunciar, porque la verdad es que nosotros dependíamos de ese trabajo para vivir en ese entonces. Como uno es primerizo, tal vez no sabe exactamente cómo se maneja todo en un país nuevo, en otro idioma, con otras leyes, uno tiene miedo a soltar en un lugar donde está tal vez un poco cómodo. Pero hoy en día, después de más de un año acá,
la solución siempre es renunciar en un lugar donde no estás cómodo porque hay algo mejor. Niza es un lugar muy turístico y entrando a la temporada de verano a pleno ya comenzamos a recorrer playas que están alrededor en otras ciudades, muchas fiestas en la ciudad, muchas fiestas latinas también. A todo esto, Flor decide renunciar en su trabajo, en la empresa que trabajamos juntos, y yo permanezco un mes más trabajando en ese ámbito. En el momento en el que renuncié, me puse a buscar trabajo y a los 2 días conseguí un trabajo en un hotel. En ese hotel comencé a trabajar en Francia como femme de chambre, que en otro lugar sería housekeeping, que es básicamente hacer las habitaciones del hotel. Pero la realidad es que la jefa que teníamos era muy, muy estricta, mala en realidad. Y como ya había salido a un lugar en el que no estaba totalmente segura de seguir ahí, decidí renunciar nuevamente para buscar algo mejor, porque sabía que estaba en plena temporada y que la realidad es que trabajo en Niza había un montón. Al renunciar comencé la búsqueda por Indeed. A las 2 semanas volví a conseguir trabajo del mismo rubro de femme de chambre, pero en un hotel que quedaba exactamente frente al mar, en plena calle costera de Niza. Y julio ya arranqué en ese trabajo. A los pocos días que Flor comenzó a trabajar en este hotel, yo renuncié en esta empresa que trabajábamos de limpieza, y también a los pocos días comencé a trabajar como asistente y ayudante de cocina en un hotel frente al mar, pegado al hotel donde Florencia trabajaba de femme de chambre. En este hotel me encontré con un chef que hablaba perfecto el español, y él me decía que no era fundamental el idioma, sino las ganas de trabajar y de aprender. Por ese motivo me resultó muy cómodo, porque yo no tenía ningún tipo de experiencia en cocina, ni mucho menos, pero te iban enseñando cada día. A partir de ese cambio de trabajo comenzamos a sentirnos mega cómodos, sabíamos que cobrábamos mejor, teníamos 2 días libres, generalmente nos coincidían los días y comenzamos a disfrutar el verano de otra manera, ya con un poco mejor el francés, ya con un trabajo que nos gustaba, que cumplía con las horas mínimas. Entonces eran las 4 de la tarde y estábamos ya los 2 libres. Pudimos disfrutar mucho del verano, decidíamos ir a otras playas, recorrer, había muchos eventos también en la ciudad porque al ser un verano y un lugar tan turístico estaba muy lleno de eventos. El 14 de julio, por ejemplo, que es el Día de Francia, el Día de la Bastilla. Así también otros eventos como por ejemplo el Ironman, que se hizo en Niza 2 veces, que fue una gran movida dentro de lo que fue la ciudad. Mi cumpleaños siempre en Argentina cayó en invierno, mucho frío, y esta fue la primera vez que cayó en un verano, entonces la verdad es que lo disfruté un montón. Bravo. Ahora es francés, chicos. En francés. Feliz, que nos cumpla feliz, que lo cumpla. Eso. Desde que llegué a Talca, la que quería esto.
Tal vez los primeros meses son duros, supongo que más cuando es tu primera experiencia, porque hay muchas cosas a las que uno se tiene que adaptar nuevas, el idioma, el trabajo, el país, el no tener a tu gente al lado, conocer a gente nueva, pero una vez que nosotros logramos establecernos, que ya conocíamos y entendíamos un poco más cómo se manejaba, realmente disfrutamos un montón, logramos ahorrar, logramos invertir y logramos vivir el día a día sin ningún tipo de restricciones. Lo bueno que tiene Francia, aparte de la playa donde vivíamos, era la comida. La pâtisserie de Francia es mundialmente conocida y tuvimos el gusto y el placer de degustar y comer todos los postres habidos y por haber en la Costa Azul. Cuando necesitábamos algo más familiar, que nos sea más conocido, hacíamos pedidos por Pampa Direct para poder satisfacer nuestras costumbres argentinas. Como nosotros sabíamos que a fin de año nuestra visa vencía, paralelamente al estar disfrutando, también teníamos que pensar cómo es que nos íbamos a quedar un año más, o al menos un tiempo más, dentro de Europa, ya que la realidad es que no teníamos ganas aún de volver a Argentina. Nuestra opción, en este caso, fue comenzar a juntar los papeles para que Alan haga su ciudadanía italiana, y por mi parte me saqué otra visa debido a que como yo podía por la edad, me saqué la visa alemana. De un día para el otro empezó a cambiar el clima, empezó a irse la temporada de verano, se empezaron a ir los turistas, los paradores de la playa se fueron reduciendo, cada vez eran menos sillas, menos mesas, y el cambio rotundo del clima de un día para el otro en el cambio de estación, de verano a otoño. Así también notamos la disminución de trabajo, debido a que como ambos trabajábamos en hoteles, en la temporada el hotel estaba explotado y teníamos mucho trabajo, y a mitad de septiembre, si bien todavía había mucho trabajo, no era el mismo que cuando estábamos en plena temporada de verano. Para este entonces nosotros aproximadamente ahorrábamos 800 euros al mes cada uno, debido a que hoy en día lo pensamos y notamos que nosotros el año pasado gastábamos un montón. Nos gustaba mucho salir a comer afuera, nos gustaba mucho salir de compras. Entonces la realidad es que nuestro primer objetivo no era ahorrar, porque no es que vinimos a Europa con ese fin, pero estás un poco obligado debido a que la realidad es que el sueldo te alcanza y te sobra, entonces es como un ahorro un poco forzado. En octubre tenía planificado, ya desde que llegué a Francia, yo estaba haciendo un máster en autismo y tenía planificado unas pasantías en España. Entonces esa primera semana viajé a España a hacer estas pasantías, que esto es algo que también te permite el vivir acá, el poder formarte si tenés una profesión en otros países. Y luego de eso viajamos los dos a Barcelona, recorrimos un poco España. Cuando volvimos tuvimos la grata noticia de que unos amigos nuestros se iban a casar, entonces también tuvimos un casamiento en Niza, Francia, de Matías y Jimena. Mediados de octubre cambia el clima, cambia la marea del mar, sube hasta la calle, pero varios metros hacia arriba, y nosotros desconocíamos, nos llega un mensaje al celular de alerta por cambio de clima, por tormentas, sorprendidos, un poco cagados en las patas, pero resulta que era algo común en la ciudad. Hoy en día, ya viviendo en Alemania, notamos que acá, generalmente en Europa, cuando va a haber algún cambio climático, te llega un mensaje al celular, una alarma, donde te avisa los cuidados que tenés que tener los próximos días. Así también pasó con Francia, que debido a que tienen mucho cuidado con lo que es la contaminación ambiental y el oxígeno, el dióxido de carbono que hay, entonces deciden cada tanto que no se utilicen autos, sino que solamente se utilicen los autos que son eléctricos. Por lo tanto, por ejemplo, esos días los medios de transportes públicos como los colectivos, que son eléctricos, son gratuitos. Un evento muy puntual que hubo fue que yo un día que tenía que ir a trabajar me llega esta alarma de que no salga de mi casa, de que tenga mucho cuidado porque generalmente la costa está toda inundada y nuestro hotel quedaba frente a la costa. Alan ese día tenía libre y yo antes de ir le mando un mensaje a mi jefa preguntándole si debía ir a trabajar o no, porque la alarma me había dicho que me quede en mi casa. A lo que ella me responde que tenga cuidado, pero que vaya igual y que cualquier cosa le avise. Nosotros estábamos muy asustados porque no sabíamos cómo lo que nos íbamos a enfrentar, pero la realidad es que no era tan grave. Sí había mucha agua y llovía mucho, pero no era tan grave. Pero tal vez está bueno porque en estos países tienen mucha precaución para que no pase a mayores. Ya en noviembre, en mi caso, había disminuido mis horas de trabajo, trabajaba menos tiempo que antes. Alan, sin embargo, seguía con su contrato hasta fin de diciembre, no hubo ningún cambio ahí. Con el cambio de clima nos chocó un poco, tuvimos que empezar a equiparnos para el invierno, los días se hicieron cada vez más cortos, el trabajo en mi caso seguía normal, Flor un poco menos, pero a pesar de todo esto comenzamos a recorrer los pueblos alrededor. Antes lo hacíamos con las playas, ahora
empezamos a recorrer los pueblos en busca de nieve, las primeras nevadas en la zona de los Alpes. En esta búsqueda conocimos muchos pueblitos que tenían un poco de nieve en algunos casos, en otros no tanto, pero muy pintorescos y muy lindos. Así también en Europa la Navidad se vive de otra manera, ya que es invierno, y en la misma ciudad, en Niza, comenzaron a poner adornos, a poner luces. Entonces si bien eran nuestras primeras fiestas lejos de casa, todo lo nuevo que había, cómo se vivía la víspera acá, era muy emocionante, ya que todo lo que se veía en las películas de Navidad, que siempre hace frío y está nevando, lo estábamos viviendo en persona ahora. Comenzamos a vivirlo así también. Fuimos a comprar adornos de Navidad para hacer chocolate caliente. En diciembre comenzaron también los mercados de Navidad, donde salíamos de compras, íbamos a tomar vino caliente, malvaviscos. Colgábamos la media en la puerta, adornos de alces, de hombrecitos de nieve, cosas que en Argentina no lo haces porque hace muchísimo calor. Acá es todo referido al frío y a la nieve en la época navideña. Para este entonces yo diciembre no trabajé, Alan sí trabajaba, y entonces me dediqué a finalizar con nuestros papeles, ya que necesitábamos alojamiento en Italia, ya que nos íbamos a mudar para allá después. Así también necesitábamos pasajes para ir a Albania, debido a que yo decidí hacer mi visa alemana en la embajada alemana de Albania. Entonces, exactamente el 1 de enero teníamos un pasaje para Albania y luego para mudarnos a Italia. Entonces decidimos disfrutar el último mes que nos quedaba en Niza. Para Navidad tuvimos la visita de Andrés, nuestro amigo que habíamos visitado en Barcelona, y con él y con nuestros amigos de Francia, de Niza, organizamos una cena navideña en la casa de una amiga que vivía con una compañera ucraniana, que también se sumó a nuestra cena de Navidad con bocadillos y comidas navideñas de su país. Luego de a poco comenzaron las despedidas y nuestro último día en Francia tuvimos que juntar nuestras cosas, armar todo, ya que el 1 al mediodía salíamos. Entonces esa última noche decidimos pasarla con Andrés y Vane, que fueron la familia que nos alojó cuando apenas llegamos a Francia. Y esa noche terminó nuestra estadía en Francia. Nosotros hasta el día de hoy, viviendo en Alemania, tenemos nuestro número francés, tenemos la cuenta bancaria de Francia. Como es europea, nunca la cambiamos y eso fue todo. A nuestra experiencia, Francia es un buen lugar como para comenzar la aventura europea, más si conoces el idioma, mucho mejor. Y si no lo conoces no pasa nada, porque nosotros fuimos sin idioma y la realidad es que no es que fue necesario para los trabajos que uno busca. Ahora, si uno busca tal vez otro tipo de trabajo, sí, claramente va a ser necesario el idioma. Pero es un buen país para ahorrar, para conocer, para viajar. Para vivir. La cultura es diferente a la nuestra. A veces es un poco chocante, pero una vez que te acostumbras, para nosotros, en base a nuestra experiencia, es buenísimo. Entonces, en resumen, si vas directamente en verano no vas, o es muy imposible encontrar alquiler. Trabajo sí, pero no alquiler. Entonces lo que recomendamos es ir un tiempito antes del verano, que hay verano, tengamos en cuenta que el verano europeo es julio, junio, agosto y septiembre. Tal vez ir un poco antes para buscar alquiler en lugares muy turísticos como Niza, Saint-Tropez, Cannes. Ahora, si uno prefiere venir en temporada de invierno, recomendamos ir a los Alpes y hacer temporada de invierno en un lugar así. Y eso es todo. Eso es todo. Hasta el próximo video.